Cómo diagnosticar el sistema de combustible Bosch CP3.3 motor 6.4 litros PowerStroke 4, desarrollado por José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Video 3, parte 1. Contenido: funcionamiento del sistema de combustible de la bomba de alta presión CP3.3 Bosch en el motor 6.4 litros PowerStroke 4. Vista del motor 6.4 litros PowerStroke 4. Vista frontal. Vemos la PCM, los dos turbocompresores secuenciales, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire, entrada de aire al turbocompresor desde el filtro de aire, salida del aire hacia el enfriador de carga de aire, entrada de aire al múltiple de admisión, observemos otra vista: enfriador de aire de carga, flujo de aire desde el turbocompresor, salida de aire desde el enfriador de carga y entrada por el cuerpo de aceleración y válvula EGR al múltiple de admisión. Observemos también el catalizador de oxidación DOC detrás del motor, el enfriador primario EGR, el enfriador secundario EGR y el flujo de gas de escape por los dos enfriadores, el cuerpo de aceleración y la válvula EGR. Ahora una vista sin el frontal del camión. Vemos el enfriador de carga de aire y el flujo de aire después del enfriador de carga de aire hacia el cuerpo de aceleración y la válvula EGR. Una vista lateral izquierda del motor 6.4 litros, cuerpo de aceleración y válvula EGR, enfriador primario EGR, enfriador secundario EGR, flujo de gas de escape por los dos enfriadores del EGR, vista lateral izquierda completa, catalizador de oxidación DOC, enfriador primario EGR, enfriador secundario EGR, flujo de gas de escape desde el catalizador de oxidación por los dos enfriadores secundarios EGR. En la parte superior vemos el enfriador de combustible auxiliar. Vista trasera del motor 6.4 litros, enfriador primario EGR, catalizador de oxidación DOC, turbocompresores secuenciales, flujo de escape desde el múltiple de escape lado izquierdo, lado derecho, bifurcación de gas de escape hacia los enfriadores EGR, vista trasera completa, catalizador de oxidación DOC, es el encargado de romper los hidrocarburos no quemados HCX antes de entrar al sistema EGR, salida de gases del turbo hacia el múltiple de escape, flujo de gas de escape lado izquierdo,
Flujo de escape lado derecho. Desviación del flujo de gas de escape por el eje R. Vista superior del motor 6.4 litros. Ok, lado izquierdo y lado derecho y el frente del motor. Parte posterior del motor. Cuerpo de aceleración y válvula EGR. Catalizador de oxidación DOF. Ventilación del cárter y separador de aceite. Conectores de la PCM. Turbos secuenciales. Entrada de aire a los turbocompresores. Flujo hacia el compresor secuencial. Salida de aire del compresor hacia el enfriador de carga de aire. Entrada de gas de escape. Lado izquierdo y ahora lado derecho. Salida de gas de escape hacia la atmósfera. Ahora una vista superior del turbocompresor. Vemos también el cuerpo de aceleración y la válvula EGR. Y vemos el mecanismo actuador de las aspas de geometría variable VGT del turbocompresor de alta presión. Vemos el enfriador de combustible. Ahora vemos la vista trasera del flujo de gas de escape por el turbocompresor. Flujo de gas de escape desviado hacia los enfriadores de EGR. Lado derecho, lado izquierdo entran al turbocompresor de alta presión, el cual es controlado por unas aspas de geometría variable VGT. Salida de gas de escape por el turbocompresor de baja presión hacia el tubo de escape y la atmósfera. Entrada de aire desde el filtro de aire a los compresores y salida hacia el enfriador de aire CAC. Retorno del aire enfriado desde el enfriador de carga de aire CAC y entrada al múltiple de admisión. El aire entra por la parte delantera del motor, por el cuerpo de aceleración y la válvula EGR. Repasemos nuevamente el flujo de gas de escape y su salida hacia la atmósfera. Lado izquierdo, lado derecho, flujo de desviación hacia los enfriadores EGR y salida de los turbos hacia el tubo de escape y atmósfera. Observe la complejidad de la tubería de escape y los turbos sobre el motor. En este caso vemos la parte posterior del motor con la transmisión, es sin la cabina. El flujo de aire y el gas de escape en los dos turbocompresores es el siguiente. Entrada de gas de escape banco izquierdo y banco derecho por 1 y 2. Salida del gas de escape por 3. El gas de escape entra por el turbo de alta presión y sale por el turbo de baja presión. Entrada de aire desde el filtro de aire a los dos turbocompresores. Salida de aire hacia el enfriador de carga CAC. Vemos el compresor de baja presión y el compresor de alta presión y la unión en codo. El compresor de alta presión tiene control
por un mecanismo de aspas de geometría variable. Ok, ahora la turbina de baja presión, que es la que da salida de los gases de escape hacia el tubo de escape y la atmósfera. Todo esto, este flujo y de todo enseñanza sobre el flujo del gas de escape y el flujo de aire es importante tanto en los motores 6.7 litros como 6.4 para que uno sepa cómo funciona en la ruta de los fluidos. En este caso el fluido es el aire y el gas de escape. Los turbocompresores están en serie, se les conoce como turbocompresores secuenciales, twin turbocharger o gemelos independientes, e impulsan el motor a bajas RPM y altas RPM para mejorar la respuesta del acelerador. Veamos el flujo de aire a la entrada. Turbocompresor de baja presión, flujo de aire por el codo que no se ve. Turbocompresor de alta presión con aspas de geometría variable, salida del aire hacia el enfriador de carga de aire CAC. Ok, el turbocompresor de alta presión reduce la contrapresión cuando el camión o el motor se detiene en una parada y lo aumenta en el arranque. El turbocompresor de baja presión aumenta la contrapresión en RPM crucero y en respuesta rápida del pedal de aceleración. Ahora veamos por la parte posterior el flujo de aire y se ve el mecanismo actuador de la geometría variable del turbocompresor de alta presión. Aquí la entrada de aire es para el turbocompresor de baja presión y su entrada al turbocompresor de alta presión y su salida de aire ya caliente al enfriador de carga de aire. Mecanismo actuador de las aspas de geometría variable en el turbocompresor de alta presión. Veamos una vista diferente ahora del filtro de aceite y el filtro secundario de combustible. Ok, filtro de aceite, filtro de combustible. El filtro de combustible se retira con un dado de 24 milímetros y se reinstala con un torque de 27 Nm. El filtro secundario de combustible se puede cambiar entre 15.000 a 25.000 kilómetros. Esto depende de las condiciones de ruta y de la calidad del combustible. Ahora veamos el cuerpo de mariposa de aceleración y la válvula EGR. La válvula EGR generalmente y siempre se retira con una herramienta estándar conocida como ST162, porque la válvula EGR con el calor se presiona contra el cuerpo de entrada del múltiple de admisión. Debe ser retirada con esta herramienta trípode. Vemos el cuerpo de aceleración y vemos cómo con la herramienta se retira la válvula EGR. Ahora vemos el múltiple de admisión sin la válvula EGR. También vemos el cuerpo de aceleración EGR. Recuerde que el cuerpo de aceleración EGR y la válvula EGR trabajan en conjunto. Cuando hay flujo EGR hacia el múltiple de admisión, el cuerpo de aceleración trabaja, empieza a hacer cierre de entrada de aire para contrarrestar las pérdidas de presión del múltiple de admisión y las pérdidas de contrapresión del turbo. Vemos el enfriador de EGR secundario y al terminar del enfriador de secundario EGR se encuentra un sensor de temperatura de EGR. Este es el sensor de temperatura final de salida del enfriador secundario EGR. Vemos la entrada de aire desde el filtro de aire pasando por el sensor MAF. Vemos la ventilación del cárter y separador de aceite. Este recupera los flujos del cárter. Después de entrar al turbocompresor en sus dos etapas, pasa al enfriador de aire y retorna por el cuerpo de aceleración al múltiple de admisión para la combustión. Recuerde que la válvula EGR
y los enfriadores EGR trabajan para controlar la temperatura, y este es un mecanismo de control de emisiones para reducir los óxidos de nitrógeno NOx. Ok, vemos la válvula EGR como es. Esta válvula EGR es enfriada también con refrigerante, porque adquiere de dos fenómenos técnicos, se dan alta temperatura y alto contenido de hollín. Entonces la válvula EGR debe ser enfriada con refrigerante de motor. Ahora vemos la vista del lado derecho de la PCM y el ducto de admisión. La PCM, el filtro de aire, su flujo con el sensor MAF. Vemos tres elementos ahí, entre ellos los más importantes: el indicador de obstrucción del filtro de aire, el sensor MAF, dos turbocompresores y el cuerpo de aceleración. El flujo de aire después del enfriamiento, y vemos el separador de ventilación de aceite del cárter. Ok, por el lugar del separador de aceite también está el llenado del cárter de aceite de motor. Ok, vemos también la tubería de lubricación del turbocompresor. Acuérdense que la tubería de lubricación utilizan aceite de motor y viene desde la base del filtro de aceite, donde está el enfriador de aceite, con una separación en T hacia los ejes de la turbina de alta presión y de baja presión. Continuemos ahora estudiando el flujo de combustible de baja presión. Aproximadamente la baja presión es de 8 psi. Observemos el diagrama. Línea de alta presión, 24.000 psi. Línea de baja presión, 8 psi. Componentes: 1. El tanque de combustible. 2. El filtro primario y el módulo de acondicionamiento de combustible horizontal HFCM. El filtro secundario y la bomba de alta presión Bosch CP3.3. El flujo es el siguiente: línea de baja presión, la toma desde el tanque de combustible, la bomba eléctrica que está en el módulo de acondicionamiento horizontal, la envía al filtro secundario y entra la bomba de combustible por la parte trasera de la bomba de combustible de alta presión CP3.3. Aquí vemos el retorno de combustible desde el filtro secundario al tanque de combustible o al módulo HFCM. Ahora vemos el retorno de combustible de la bomba de alta presión Bosch CP3.3 al enfriador de combustible. Y también vemos la T de retorno de combustible de la posinyección, de la inyección de common rail a través de las culatas izquierda y derecha. Ahora veamos un gráfico superior de este flujo de retorno de las culatas. Aquí vemos el retorno de combustible desde la bomba de alta presión CP3.3 al enfriador de combustible, y vemos el retorno de combustible al filtro secundario o el retorno al tanque de combustible o módulo HFCM. Observe el flujo por la tubería y el flujo de retorno hacia el filtro secundario. Esto es importante que reconozcan esta tubería. En la parte superior usted también ve otra tubería que es la lubricación de los turbocompresores. Veamos ahora el retorno de combustible desde la bomba de alta presión CP3.3 y de las culatas al sistema auxiliar de enfriamiento de combustible.
Retorno de combustible de la bomba de alta presión Bosch CP3.3 al enfriador de combustible auxiliar. Ok, entra al enfriador y se cruza en el enfriador y retorna al filtro secundario, como lo vimos también en el gráfico anterior. En la salida del enfriador de combustible auxiliar se consigue el punto de toma de presión de combustible y de purga del sistema de baja presión. Entrada de combustible de retorno al filtro secundario. Observe que el filtro secundario tiene 4 tomas, 2 entradas y 2 salidas. Una entrada de presión desde el módulo de acondicionamiento horizontal HFCM y otro desde el filtro secundario de enfriamiento, y la salida es hacia la bomba de alta presión y el retorno de combustible hacia el módulo de acondicionamiento horizontal. Ahí se ve. Las partes que componen el sistema auxiliar de enfriamiento es el siguiente. 1. Depósito de refrigerante, depósito independiente al del depósito de refrigerante de motor. Eso es un depósito de expansión independiente. 2. El actuador en el flujo sigue hacia el actuador del turbocargador. El turbocargador por la carga térmica que recibe necesita enfriamiento. 3. El radiador auxiliar que se encuentra frente al motor, ya lo vamos a ver. 5. La bomba eléctrica auxiliar. Y 6, como habíamos dicho, es la toma de presión y purga de combustible. Observemos el flujo de refrigerante hacia el enfriador de combustible auxiliar. Ok, entrada de refrigerante desde el radiador auxiliar y la bomba eléctrica. Cruce por el enfriador hacia el depósito de expansión auxiliar de combustible. Flujo de refrigerante desde el depósito auxiliar de refrigerante hacia el actuador del turbocompresor. Salida de refrigerante nuevamente hacia el radiador auxiliar y la bomba eléctrica. Es un circuito auxiliar independiente del refrigerante de motor. El enfriador de combustible se ubica en el lado izquierdo del bloque sobre el codo de unión entre los dos turbocompresores. Observemos el depósito de refrigerante, el actuador de turbocompresor, el número 2, el enfriador de combustible, el 4, y la toma de presión, el 5. Se observa en la vista posterior la trasera y vista lateral del motor. Ahora veamos en este gráfico esquemático el flujo de combustible en el circuito primario de combustible sobre el bloque de motor. Ok, flujo de refrigerante entre el enfriador auxiliar de combustible y el depósito de refrigerante. Entrada de combustible desde el módulo de acondicionamiento horizontal al filtro secundario de combustible. Salida del filtro secundario hacia la bomba de alta presión. La bomba de alta presión CP3.3 se consigue en la parte posterior del motor. Retorno de combustible por la parte trasera de la culata izquierda. Retorno de combustible por la culata de la parte derecha. Retorno de combustible desde la bomba de alta presión CP3 hacia el enfriador de combustible auxiliar. Toma de presión y purga de combustible.
retorno de combustible hacia el filtro secundario. Parte del combustible entra al filtro secundario, parte retorna hacia el tanque de combustible o hacia el módulo de acondicionamiento horizontal. Los retornos de combustible de la inyección del Common Race se hace a través de la culata por dos pernos banjos, como se observa. La PCM ordena encender la bomba eléctrica auxiliar para circular refrigerante al enfriador de combustible. Eso lo hace a través de la señal del sensor de temperatura de combustible FTS ubicado en la línea de combustible. Aquí nos está mostrando esta bomba eléctrica se activa cuando la temperatura de combustible alcanza 35 grados centígrados y se apaga cuando está por debajo de 20 grados centígrados. Ok, observemos la bomba auxiliar, su posición sobre el marco del lado inferior izquierdo del fan close y de los radiadores. Este motor tiene varios radiadores. Ahí se ve el radiador auxiliar, se ve el radiador de enfriamiento de aire CAC, se ve el radiador condensador, se ve el radiador de motor de refrigerante. Ok, visto de frente ahora, la bomba eléctrica funciona por unos 10 minutos después de apagado el motor para eliminar completamente el calor del actuador del turbocargador. Es normal escuchar el ruido de accionamiento de esta bomba después de apagado el motor. Vemos el radiador auxiliar y la bomba eléctrica auxiliar. Costado izquierdo. Vemos el enfriador de aire de carga CAC. Ok, vemos ahora el mecanismo actuador del turbocargador, el depósito de enfriador de combustible auxiliar y el depósito del hidráulico. También vemos el depósito de refrigerante de expansión, serán las botellas de expansión de refrigerante de motor. Vemos el punto de prueba de purga y de toma de presión del combustible de baja. Eso es una válvula Schrader. Está unida con un perno banjo. La entrada de refrigerante hacia el enfriador de combustible auxiliar desde la bomba eléctrica auxiliar. Ok, vemos las flechitas de entrada y salida de combustible y el perno de purga y válvula Schrader con el perno banjo. Esos dos tornillos que ven ustedes ahí son los pernos banjo. Una aclaración, el motor 6.0 litros y 6.4 litros por ser un motor de construcción por Navistar International utiliza pernos banjo. Esos son muy útiles para hacer purgas del sistema de combustible del lado de alta y del lado de baja presión, lo que no tenía el motor 6.7 litros, que son con clavijas de fijación. Es más fácil hacer la purga en el sistema de combustible de un motor 6.4 litros que de un motor 6.7 litros. Ok, vemos el depósito y de enfriador de combustible auxiliar. Vemos el mecanismo actuador del turbocargador y el depósito de refrigerante del motor. Vemos la entrada de refrigerante desde el radiador auxiliar al enfriador de combustible. El refrigerante del enfriador de combustible pasa al depósito de auxiliar de refrigerante, sale hacia el mecanismo actuador del turbocompresor. El mecanismo actuador es el de válvula VGT, y del mecanismo de VGT saca el calor de este mecanismo hacia el radiador auxiliar y nuevamente hacia la bomba eléctrica para hacer el circuito cerrado de este sistema. Si la bomba eléctrica se daña, esta produce un ruido agudo mientras está funcionando. Ahora, si el sistema auxiliar no está purgado o está vacío o le falta nivel de llenado, hay que proceder a rellenar el refrigerante y a purgar el sistema, porque en esas dos condiciones se produce un ruido agudo sobre la bomba eléctrica, o por daño o por falta de purga.
Aquí vemos el diagrama de cómo funciona. Radiador auxiliar, refrigerante pasa por la succión a la bomba eléctrica auxiliar, la envía al enfriador de combustible, ese es el número 3, lo pasa al depósito número 4 y lo envía al mecanismo actuador del turbocompresor. Ese mecanismo actuador y el combustible son las dos cargas térmicas que el sistema elimina del combustible y del mecanismo de funcionamiento del turbocompresor. La purga del sistema auxiliar de refrigerante de combustible elimina el calor transferido como funcionamiento normal en COER, y 10 minutos después de apagado sigue funcionando si hay mucha carga térmica. La purga se debe hacer para eliminar el aire que existe en este sistema de baja presión. Ok, también se deben retirar dos elementos del sistema: un tapón de refrigerante sobre el actuador del turbocompresor de alta presión y la tapa del depósito de refrigerante. Ustedes que estos depósitos son de expansión, presurización y eliminación del aire refrigerante. Aquí lo vemos, el tapón del refrigerante del actuador del turbocargador y la tapa de expansión del depósito de refrigerante auxiliar. El sistema debe estar por encima de 35 grados centígrados en la temperatura de combustible para iniciar el procedimiento de purga del sistema de refrigeración auxiliar. Se desconecta la manguera que viene desde la bomba eléctrica auxiliar hacia el enfriador de combustible auxiliar y se coloca una unión que lo lleva a un depósito. Se debe poner a circular eléctricamente la bomba eléctrica con un comando activo PIC o poniendo a funcionar el motor. Este es el flujo del refrigerante. No entra por el tubo al enfriador, sino empieza a salir a un depósito. Esto indica que la tapa de expansión del depósito auxiliar también debe estar retirada para medirle el nivel y estarlo rellenando. Este procedimiento puede tomar alrededor de unos 15 minutos. Al quitarle el tapón del mecanismo de actuador VGT del turbocargador, también ayuda a que el aire salga por ahí. El refrigerante que usted está usando aquí se recupera y se vuelve a echar dentro del sistema. No se desperdicie. Esa es la mirilla del nivel de refrigerante en el depósito auxiliar. Una vez terminado el procedimiento, uno se debe reconectar la manguera de refrigerante 1 y se debe colocar el tapón del actuador en el turbocompresor. Este procedimiento también es susceptible a realizarse cuando usted cambia el filtro secundario de combustible o cuando ha hecho una operación de reparación del circuito primario del sistema de combustible o circuito secundario del sistema de combustible. La purga de baja presión se realiza por el perno banjo y la válvula Schrader, ahí mostrada en el número 2. Ok, usted, si tiene el escáner, puede activar la bomba eléctrica una vez la temperatura del combustible está por encima de 35 grados centígrados. La bomba se apaga por debajo de 20 grados centígrados y generalmente el ciclo de funcionamiento está entre 35 a 75 grados centígrados de temperatura de combustible. Esta es la temperatura ideal para purgar el sistema de combustible del lado de baja presión entre el módulo HFSM y la bomba
y la bomba de alta presión CP3. Usted cuando se sienta sobre el volante y pasa el switch, activa por 30 segundos la bomba eléctrica de combustible que se halla en el módulo HFCM. Como en el procedimiento del motor 6.7 litros que no permitía soltar ninguna tubería o fitting de unión en el sistema de baja presión, aquí sí lo puede hacer. Y el procedimiento es similar: pasa el switch de encendido de off a on 8 veces y enciende el motor después de 8 o 10 veces de hacerla. Esto purga el sistema, pero tiene la facilidad que puede presionar colocar una tubería de desahogo por la válvula Schrader del enfriador de combustible auxiliar, y este combustible saca el aire por ahí, como vamos a ver a continuación. Ok, aquí se ve por la válvula de Schrader la colocación de un manómetro de presión. Esto es en caso que usted, cuando esté haciendo la purga o antes de hacer la purga, puede hacer toma de presión del lado de baja presión. Les recuerdo que la presión de baja es de alrededor de 8 psi. Este es el CE manómetro rotunda de Ford, muy utilizado por los talleres y concesionarios Ford porque tiene varios unidades de medida y varios manómetros para medir presión de baja, alta y vacío. Ok, aquí se ve la manguera del manómetro con su válvula Schrader para cuando esté purgando el combustible no lo bote sobre el vehículo sino sobre un depósito. Ahí se ve la válvula Schrader en la posición 2 y se abre la manija de la tubería para permitir el desahogo del aire más el combustible. Aquí hay una foto donde se está haciendo esta purga sin la ayuda de las dos herramientas anteriores, el manómetro o la tubería con su manija de purga. Aquí simplemente se está presionando la válvula Schrader con un destornillador y permitiendo que el combustible salga sobre una botella con combustible con aire, salga sobre la botella. Esto es para el circuito primario de baja presión, pero una gran diferencia que tiene con el motor 6.7 litros, que es este procedimiento no se puede hacer porque no tiene pernos banjo. El perno banjo que usted está viendo ahí en la posición 3 es el perno banjo de retorno de combustible del lado primario de la bomba CP3, pero también tiene una T de retorno de combustible de retorno de más o menos 140 psi. Este retorno de la bomba CP3 de 8 psi y el retorno de combustible de la culata izquierda y derecha después de la inyección es de 140 psi. Este perno, si usted lo afloja cuando el motor está encendiendo o tiene dificultad de encender y usted sospecha que es el lado de alta presión o tiene ruido de golpeteo de inyectores por alta presión, usted puede purgarlo por ese perno banjo número 3. Continuemos ahora diagnosticando el sistema y con el escáner. Estuvimos hablando que usted puede activar la bomba de eléctrica de baja presión de combustible que está en el modo de acondicionamiento horizontal con el switch de encendido, pero también lo puede hacer con los datas IP y datas del escáner IDS o de un escáner genérico que contenga el programa para los motores Power Stroke. Igualmente usted también puede encender la bomba eléctrica de auxiliar del sistema auxiliar de enfriamiento de combustible con los PI datas. Estos son recursos que la Ford Motor entrega como ayuda para ayudar a hacer las purgas del sistema de refrigeración auxiliar y el sistema de combustible de baja presión. Aquí vemos algunos datas.
Vamos a utilizar de entre esos datos el FPL Command CMD, ese comando de elevación de la bomba de combustible apagado y encendido. Y también vamos a utilizar en esta explicación la presión del múltiple de admisión de combustible, la presión de riel FRP y la presión de riel FRP deseada que se encuentra como programación dentro de la PCM. Hay otros datos de monitoreo de combustible, como el regulador de presión de combustible en volumen, regulador de presión de combustible en presión, BPCB y BCB. Estos son dos válvulas solenoides que se encuentran sobre la bomba de alta presión CP3.3, como también lo vamos a ver ahorita seguidamente. Por ejemplo, si la PCM le presenta a usted un código de falla FOR P2291 de baja presión del sistema de inyección, usted puede usar los PID datas y los comandos activos del escáner. Este código se da porque la PCM, que está regulando la presión del múltiple de Common Rail durante los RPM del motor, encuentra que la presión del sensor FRP del regulador de presión del Common Rail no está calibrando dentro de los límites que está enviando la PCM. Y las causas posibles son falla del circuito del sensor FRP, falla de la bomba eléctrica de baja presión, bomba de combustible de baja presión, bomba de combustible de alta presión, las válvulas solenoides BCB de control de volumen, BCP de control de presión, o combustible que está de mala calidad. Vamos a centrarnos en el ejemplo con una falla de la bomba eléctrica de baja presión. Esta bomba eléctrica, por ejemplo, puede causar que el motor no encienda también, o que encienda demorado, o que produzca inestabilidad de RPM. Esta bomba eléctrica de baja presión, también conocida como bomba de levante, bueno, aquí vamos a explicar en el siguiente video que la bomba eléctrica de levante, como se la conocía en el motor 6.7 litros, aquí no es tan una bomba eléctrica de levante, porque la bomba de alta presión CP3.3 tiene una bomba en engranaje que ayuda a elevar la presión dentro del filtro secundario a la bomba de alta presión CP3.3. Esta bomba de alta presión CP3.3 es diferente a la CP4.2 del motor 6.7 litros, porque la bomba de alta presión del motor 6.7 litros en el Common Rail no traía bomba de engranaje de levante. Aquí vemos cómo se selecciona en el escáner los códigos de fallas. Pueden ser códigos en COE o COER o de memoria continua. Botó varios códigos de falla. Para nuestro caso, aquí dice que tiene la bomba de combustible secundaria con una falla de circuito. Esa se refiere a la bomba de alta presión CP3.3. Y también habla del código de falla 2291, que es un arranque difícil por pérdida de presión del ISP. Todavía trae la terminología del motor G-Way 6.0 litros. ICP es el mismo sensor CRP. Ok, seleccionamos el PI Data FLP comando. Esto es para elevar la presión de la bomba primaria, para medirle la presión a la bomba primaria. Usted lo puede hacer con un PI Data leyendo la presión directamente comandando y leyendo la presión directamente con el escáner, o colocando un manómetro de presión en la válvula Schrader en el perno baño del enfriador de combustible auxiliar. Usted solamente tiene que escoger los PICs o Data Loader y escoger entre Engine o Fuel System. Si escoge Engine, pues salen todos los PI Data de sensores actuadores del motor, y si los escoge de combustible, solamente los que corresponden a combustible. Usted elige. Aquí están todos y se muestra el FLI, que es nivel de llenado del tanque de combustible,
y se muestra FLP comando numeral, que es el que vamos a utilizar para activar la bomba de combustible de baja presión. Pues cuando usted activa la bomba de combustible con el data FPL comando numeral, lo pasa de off apagado a on activo, y esto es porque en el costado de la pantalla están los activadores de este PIDATA. Solo los activadores funcionan con los actuadores, sean bombas eléctricas, sean relés, sean inyectores, puros actuadores. Los comandos activos solamente son para puros actuadores y lo pasan de off a on y de on a off. Ok, aquí está encendida la bomba de combustible eléctrica de baja presión y se ve la activación. Si usted aquí no está seleccionado el PIDATA de presión, si lo hubiera seleccionado, pues en vez de seleccionar el nivel de combustible, hubiera seleccionado la presión y hubiera una vez medido ambas condiciones, activación de la bomba y presión de la bomba. Pero como no lo hizo, pues solamente tiene dos datas, el de nivel de tanque de combustible y el de comando de la bomba eléctrica de baja presión. Otro data que utilizamos mucho es cuando usted tiene problemas de arranque, como estábamos hablando que tiene el código también da problemas de arranque. Usted puede verificar el PIDATA FRP de señal de presión de riel con FRP presión actual y FRP presión deseada. Acuérdese que este Common Rail trabaja de 4500 en arranque, aquí dice que 5000 PSI en arranque, a unas 24.000, 25.000 PSI en máxima aceleración. Ok, vemos el FR presión deseada y presión del múltiple, y vemos que son iguales. En la letra pequeña de ambos se encuentra alrededor de 5047 PSI, la deseada con la presión de arranque. El motor debe arrancar y funcionar sin problemas. Eso es una manera de medir usted, de descartar usted inyectores, riel común, fugas de riel común, fallas de la bomba de alta presión y de las válvulas solenoides BCP y BCB de volumen y presión. Un simple PIDATA de comparación resuelve el problema. Ok, veamos ahora la separación del lado de alta presión con el lado de baja presión y cómo es ese flujo hacia el lado de alta presión. Ok, aquí vemos que entra el combustible desde el módulo de acondicionamiento al filtro secundario, y del filtro secundario pasa a la bomba de alta presión, y la bomba de alta presión reparte hacia la culata izquierda y hacia la culata derecha. Ahí vemos las flechas de culata izquierda y culata derecha. Este es el esquema básico para reconocer. ¿Cómo es esto? Pues que usted está reconociendo que la bomba de alta presión CP3.3 es la separación entre el lado de baja de 8 PSI y el lado de alta de 24 PSI. Y vemos en línea discontinua el retorno de la bomba de alta presión, retorno de combustible de alta presión de la bomba de alta presión CP3.3 y de las culatas de izquierda y derecha. Ok, ese retorno se hace por el perno banjo. Ahora sí ven ustedes el perno banjo de la culata izquierda, lo ven ampliado. Esta es la forma del perno banjo. El perno banjo se puede soltar. Un problema con el perno banjo es que son de aplicación una o dos veces. Entonces generalmente uno nunca sabe cuándo el perno banjo ha sido reutilizado o retorqueado más de una vez, porque puede dañar las arandelas de asentamiento y tener fugas. Es clave que cuando se suelte completamente este componente, se cambien el perno banjo con sus arandelas para evitar fugas de presión de combustible. Aquí es el retorno de la culata al lado izquierdo por el perno banjo. Ok, veamos cómo la PCM controla el volumen y la presión de inyección de combustible por las dos válvulas solenoides
de que están en la bomba de alta presión CP3.3, la válvula de control de presión VCBP y la válvula de control de volumen VCB. En la bomba de combustible de alta presión hay combustible que no se usa completamente en la inyección, y este combustible es un combustible que retorna hacia el enfriador de combustible, pero se utiliza también para lubricar la bomba. Una de las ventajas de esta bomba es que son bombas de alta presión, de alta precisión, y el combustible tiene una cualidad. El combustible de fuel oil tiene una cualidad que tiene propiedades de lubricidad. Ok, ustedes ya vieron en el video del motor 6.7 litros como la bomba de alta presión CP4.2 tiene problemas de desgaste y desprendimiento de virutas por lubricidad. Aquí no se presenta ese problema. El problema se puede presentar cuando hay una falla de extracción de calor del sistema de alta y baja presión. Aquí vemos la inyección de la culata lado izquierdo. Entrada a la culata por el punto 2, salida por el punto 3. Lo mismo está la culata al lado derecho y lado izquierdo. Uno de los grandes problemas de Bosch, bueno, hasta la fecha de fabricación y con información de fabricante, es que la bomba de alta presión Bosch CP3, igual que la bomba de alta presión CP4.2 del motor 6.4 litros y el motor 6.7 litros, cuando se les descompone la válvula de control de presión VCP o la válvula de control de volumen VCB, no se consiguen repuestos individuales. Se reemplaza completamente la bomba de alta presión. Una de las ventajas de la bomba de alta presión CP4.2 es que tiene la válvula de control de presión en el riel común izquierdo, recuérdenlo. Aquí vemos el gráfico de la bomba de alta presión. Vemos la válvula de control de presión VCP en la parte posterior y en la parte lateral la válvula de control de volumen VCB. Estas dos válvulas son solenoides y trabajan con ciclos de trabajo de un rango aproximadamente de 0 a 12 voltios y tiene una continuidad alrededor de 1.5 a 15 ohmios. Ok, ya lo habíamos dicho anteriormente que la bomba de alta presión de combustible CP3.3 eleva la presión para arranques desde 4500 y para aceleración y carga alrededor de 24000 psi. Aquí vemos la bomba de alta presión ubicada en el bloque en la parte trasera. Con su protección, siempre se deben colocar protectores donde haya ductos. Esto es una norma de calidad y de cuidados que se le deben dar a los motores, porque son motores de combustión y sistemas hidráulicos. Deben protegerse del polvo y de la mugre que pueda entrar en el sistema. Si usted es un técnico que no practica estas técnicas, es un técnico que está en desventaja. Aquí vemos la bomba de alta presión ahora con el empaque inferior y los conectores desde el empaque hacia los solenoides. Ya hacemos un comentario sobre este empaque. Ok. Una de las grandes dificultades del motor 6.0 litros y del motor 6.4 litros, uno era GUI y el otro es Common Rail Bosch, es que la bomba de alta presión se consigue hacia la parte de atrás del motor, entre la transmisión y el bloque, y se mueve por mecanismos de engrane como vamos a ver ahorita. Y uno de los grandes problemas es que cuando se tiene que trabajar esta bomba, por la cantidad de accesorios que trae el motor y por la posición, es mejor desmontar la cabina. Duele a quien le duela. Aquí vemos el flujo de retorno de combustible y de entrada de combustible a la bomba de alta presión. Observe que tiene una tapa de protección. Y vemos ahora la salida de combustible al lado izquierdo
y al lado derecho. Se ve hacia la parte frontal del motor, en el medio, la base del turbocompresor gemelo, y hacia el frente el enfriador de aceite y el filtro de aceite. Aquí vemos lo que acabo de comentar, un motor desmontado, y se ven filtro de aceite y enfriador de aceite, base del turbocompresor, bomba de alta presión CP3.3, entradas de alta presión hacia las culatas, y algo que no hemos comentado todavía, el múltiple NU de admisión de aire. El múltiple de admisión reparte la entrada de aire desde el cuerpo de aceleración y la válvula GR, y la reparte hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho en U. Lo que comentábamos, la bomba de alta presión CP3.3 y su sincronización con engranajes. Tiene engranaje de cigüeñal, engranaje de árbol de levas y engranaje de la bomba de alta presión. Una recomendación: los engranajes del motor 6.4 litros son diferentes a los engranajes del motor 6.0 litros y su relación también es diferente. Los dos empaques que utiliza la bomba: el empaque superior y su cubierta de protección de calor, el empaque inferior, y el empaque tiene el arnés de las dos válvulas solenoides, la válvula solenoide de presión y la válvula solenoide de volumen. Aquí vemos el empaque, sus conectores. El empaque superior es contra la parte superior de la bomba y el empaque inferior con el sello, y tiene el arnés. Ok, cuando dije la anterior expresión duela quien le duela, es porque este es una vista de un bloque de un motor sin la cabina. Observen que para llegar a la bomba de alta presión tiene protectores de calor, tubería de escape, tubería de lado izquierdo, lado derecho, tubería hacia la EGR, se ve el módulo de bujías incandescentes y tantos accesorios que es mejor retirar la cabina. Es mejor retirar la cabina. Aquí vemos una foto de un técnico en Estados Unidos que soltó la cabina. En este curso, ni ningún curso, yo he enseñado cómo retirar la cabina. En YouTube se consiguen muchos videos para retirar cabinas. Les recomiendo que los investiguen. Este es espectacular porque trajo una grúa con sus amarras y sujetó la cabina después de liberarla y la está retirando. Continuaremos explicando el sistema de combustible Common Rail de la bomba de alta presión CP3.3 en el motor 6.4 litros Power Stroke 4. Ok, suscríbete a nuestro canal en YouTube y responde el texto del curso y responde el quiz por email al correo bernalempresario@gmail.com. Gracias.